terminarla antes del receso. Por ahí tengo dos ejercicios que puedo realizar para que queden absolutamente claros, nada complicado, y esperar que después del receso poder empezar con otro tema que es mezcla de suelo. Recuerden que tenemos una PC en la semana 8 y esta es la 6, ¿cierto? Así que nos queda una semana y media después de esta clase para hacer todo el tema de clasificación. Y clasificación involucra dos temas más: límites de consistencia, que espero hacer el martes, y clasificación propiamente dicha, que es entre el sábado siguiente y el martes subsiguiente, ¿no? Sí, pueden abrir la puerta. Ya. Ok, entonces vamos a avanzar. Ya teníamos claro las transiciones entre las estructuras, ¿verdad? La estructura gruesa y la estructura fina. El límite es la malla número 200, en el tamaño 0.075 milímetros. ¿Sí? Luego, dentro de la misma fracción gruesa, tenemos dos tipos de notación, ¿okay? Las arenas y las gravas, y el tamaño entre ellas, o el umbral de diferencia entre ellas, es la malla número 4 para el caso de la clasificación SUBS, que es 4.75 milímetros, y el tamaño de 2 milímetros. ¿Okay? Todo aquello que es menor, obviamente, a la malla número 200 es la textura fina. Y en el caso de la clasificación SUBS, tenemos no un umbral definido que está allí colocado, pero no se utiliza. Y en el caso de la clasificación Ashton tenemos el 0.002 milímetros como umbral entre los mismos y las otras. Esto ya lo habíamos visto. Tenemos dos tipos de clasificación. Para el caso de la porción de la textura gruesa, es decir, gravas y arenas, vamos a utilizar el análisis granulométrico por la microscopia. Mientras que para la textura fina, es decir, para limos y arcillas, tendremos el análisis granulométrico por hidrómetro. Por sedimentación. Eso debe quedar absolutamente. Entonces, el tamaño en partículas definido a partir del análisis granulométrico totalizado requiere colocar una serie de tamices de mallas desde la abertura más grande hasta la más pequeña, que sería la número 200. ¿Sí? Y es, digamos, a través de una energía mecánica, que es un movimiento, digamos, que nosotros podemos hacer, o también hay tamizadores automáticos, que se va a ir pasando la muestra de suelo a través de todos esos tamices. Aquellos que son de un tamaño mayor o igual al tamiz en cuestión, pues van a ser retenidos. Aquellos que son menores van a pasar. Esa es la idea básica del análisis por tamizado. Nosotros vamos a, como indica la diapositiva, vamos a anotar los pesos que quedan retenidos. ¿Okay? El peso que queda retenido, por ejemplo, la malla número 3 de 3 pulgadas, la de 3/4 de pulgada, la número 4 y así sucesivamente. ¿Okay? Podemos hacer este análisis de granulometría completa, total, o si no, podemos hacerla por separado. ¿Okay? Eso vamos a ver dos ejercicios distintos de cómo poder trabajar. ¿Okay? Lo primero es todo en una sola tamizada, por llamarlo así, y después en dos partes. Lo que vamos a hacer es una serie de análisis simplemente porcentual. Diga estadístico ahí, pero no tiene nada de estadístico porque no estamos calculando ni promedios ni desviaciones estándar. Chicos, por favor. ¿Ok? Sí. Sencillo como anotar los pesos retenidos. Al final el peso total es la suma de todos esos pesos retenidos y vamos obteniendo los porcentajes retenidos de cada uno de estos y vamos realizando el análisis. Esto lo vemos. A partir de la malla número 4, nosotros identificamos o denominamos los tamices a partir de un código. ¿Ok? ¿Qué significa ese código? Es el número de aberturas en una pulgada. ¿Ok? En el caso de la número 4 tiene 4 aberturas en una pulgada lineal. La número 10 tiene 10 aberturas en una pulgada lineal y así sucesivamente hasta la malla número 200, que imaginemos tiene 200 aberturas en una pulgada. ¿Ok? Los tamices que nosotros empleamos son un subconjunto del total
que se tiene disponible para el análisis granulométrico y son los que están allí para los suelos arenosos. ¿Okay? Tenemos la malla número 4, la número 10, la número 20, la 40, 60, 140 y 200. ¿Okay? Esas son las que vamos a ver. Simplemente, esto ya lo vimos en la clase pasada, tenemos este material. Como nosotros vamos a trabajar con la porción fina, vamos a procurar primero hacer un lavado, ¿ok? Un lavado de finos. ¿Qué quiere decir? Eso lo vamos a hacer la próxima semana en el laboratorio. Vamos a agarrar la malla número 200, que es la de más pequeña abertura, y vamos a pasar el material de textura, disculpen, de textura gruesa pero fina, ¿ok? Vamos a lavarlo así como si estuviésemos lavando el arroz. Cuando queremos hacer nuestro arroz, primero tenemos que lavarlo, ¿verdad? Para retirar todas las impurezas. Algo así. ¿Ok? Vamos a hacer ese lavado de fino. ¿Sí? Y luego vamos a secar. Chicos, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos a secarlo después. Y vamos a pasar recién ese suelo seco, lavado, por el tamiz. ¿Ok? Entonces tenemos una serie de pesos que van a ser retenidos a lo largo de cada una de esas tamizas. Tenemos de 3 pulgadas hasta la número 12. Obviamente va a pasar también un cierto peso después de la charola, porque después de la malla número 200 sí que se queda en el fondo. Ese peso se llama el peso en el fondo. La idea es que la suma de todos estos pesos, incluyendo el fondo, todos los pesos retenidos, incluyendo el fondo, sean igual al peso inicial, ¿cierto? Pueden existir algunas pérdidas, eso es obvio. ¿Por qué? Porque el propio proceso mecánico de tamizado y de movimiento para poder permitir que los tamices pasen a través de estos puede provocar que haya una pérdida de peso. ¿Okay? Si existe una pérdida, nosotros tenemos que compensar esa pérdida y les voy a explicar cómo realizar la demostración que tenemos más adelante. Entonces, si es necesario hacer alguna corrección, se hace. Luego, vamos a obtener el porcentaje retenido. El porcentaje retenido es el peso retenido corregido sobre el peso total, ¿ok? El peso total inicial. Y así obtenemos los porcentajes retenidos. Luego vamos a realizar el porcentaje retenido acumulado. El porcentaje retenido acumulado es la suma hasta la malla en cuestión. Es decir, bueno, aquí tenemos C. Luego tenemos 2.47%, bueno, queda igual. 2.47 más 5.94 es 8.41. 8.41 más 7.38, 15.79 y así sucesivamente hasta llegar al último que es 59.67 más 46.33 que sería el 100%. ¿Ok? Hay que corroborar eso. Y luego el porcentaje que pasa acumulado es 100% menos la columna del porcentaje retenido. Y así tenemos esta última columna que es el porcentaje que pasa acumulado, que es aquella que va a ser ploteada versus el tamaño de las partículas que vamos a plotear el porcentaje que pasa acumulado, es decir, la última columna versus el tamaño de la abertura en milímetros, ¿ok? Así que yo tendría que darles de dato estas aberturas, ¿está bien? Y así obtenemos la curva granulométrica que es la que estamos observando aquí. Sencillo, en el que ustedes pueden identificar lo siguiente. Lo primero es que el eje horizontal es un eje logarítmico, ¿cierto? Entonces vamos a tener las aberturas en esa escala y el porcentaje que pasa acumulado o el porcentaje más fino está en el eje vertical y está en, digamos, en escala aritmética. Lo que vamos a trazar aquí es la curva granulométrica. Podemos identificar también una serie de diámetros, ¿ok? Que vamos a pasar a explicar en un momento siguiente. Ahora, el análisis granulométrico por sedimentación, que es aquello que se enfoca en la textura fina, estamos clasificando los suelos que pasan la malla número 200. Son suelos tan finos que no podemos tener una malla por debajo de la malla número 200, es decir, más pequeña que la malla número 200 porque se vuelve impráctico. Las partículas finas no son, digamos, prácticas para poder pasarse por tamizado, sino se requiere un proceso distinto, que es un proceso de sedimentación. ¿Okay? Para esa sedimentación vamos a apoyarnos de un instrumento que se denomina hidrómetro. ¿Okay? Y el hidrómetro es esta varilla graduada con, digamos, esta punta que tiene mercurio aquí, que tiene una densidad. ¿Okay? La idea es que este instrumento que está calibrado va a medir indirectamente la densidad del medio en el cual se coloca. Entonces, lo que vamos a hacer es
mezclar en primera instancia el material que pasa a la malla número 200, ¿ok? El material que pasa a la malla número 200 con agua destilada, ¿ok? Para evitar algún tipo de variable adicional por las impurezas, las sales que pueda contener el agua, digamos, potable, ¿ok? Entonces vamos a mezclarla y vamos a facilitar la sedimentación de los materiales a partir de adicionarle un defloculante, ¿ok? El defloculante que nosotros le vamos a adicionar es el hexametafosfato de sodio, ¿ok? Es un polvillo, ¿sí? Similar pues a la sal o a la harina, ¿ok? Entonces mezclamos este sistema y esto va a propiciar que gradualmente las partículas se vayan sedimentando. Las primeras partículas que se van a sedimentar evidentemente son aquellas que son dentro de la textura fina, las de mayor tamaño. Entonces estas partículas se van a sentar, se van a sedimentar, digamos, más rápido. Y mientras este proceso de sedimentación o depósito en el fondo del recipiente va ocurriendo, obviamente la densidad del medio va cambiando, ¿ok? Veamos aquí. Tenemos la primera, digamos, o el estado inicial, que sería la mezcla del suelo de tamaño o de textura fina con el desfloculante. Colocamos el hidrómetro y marcamos un tiempo igual a 0, ¿ok? Luego vamos midiendo el tiempo, ¿ok? T1, T2, T3, T4 y propia o a causa de la sedimentación de las partículas, pues esta densidad del medio en el cual se encuentra el hidrómetro va a ir cambiando. Y por tanto, este nivel superior del hidrómetro va a ir decreciendo, indicando que la densidad también lo está haciendo. Hasta un tiempo final. Entonces, vamos nosotros a idealizar estas partículas finas a través de algunas, digamos, detalles que nosotros vamos a comentar. ¿Okay? Lo primero es que vamos a considerar que las partículas finas se sedimentan a diferentes velocidades. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienen diferente tamaño, evidentemente diferente peso y depende también de la viscosidad. Luego también vamos a asumir lo siguiente, que todas las partículas, aunque no lo sean, pero vamos a asumir que tienen un tamaño equivalente esférico. ¿Okay? ¿Para qué? Para poder aplicar la ley de Stokes, que ustedes van a aprender en mecánica de fluidos, ¿sí? En el cual la velocidad es igual a la diferencia de densidades sobre un determinado factor que depende de la viscosidad del suelo por el diámetro de esta esfera equivalente al cuadrado. ¿Okay? Entonces, esta es la expresión que relaciona la velocidad y el diámetro. ¿Cómo nosotros vamos a medir la velocidad? Estamos midiendo tiempo, ¿okay? Y estamos midiendo distancia en la cual se está deprimiendo o está reduciéndose el nivel superior. ¿Okay? Entonces tenemos distancias, siendo la distancia patrón la del tiempo inicial, tenemos distancias sobre el tiempo que pasa en función del estado inicial que es el descenso. ¿Okay? Entonces tenemos distancia entre tiempo. Simplemente igualamos estas dos cantidades, velocidad y velocidad, igualamos estas dos cantidades y despejamos el diámetro. Y con eso obtenemos el diámetro equivalente. ¿Okay? Esa es la idea básica del análisis por sedimentación. ¿Qué nos permite el análisis por sedimentación? Veamos, por ejemplo, la curva que está de color negro tiene un desarrollo que le permite tener un gran rango de porcentajes, ¿cierto? Desde el 100%, o sea que pasa el 100% hasta más o menos, digamos, el 4%. ¿Ok? No hay ningún problema en esa curva granulométrica. Puede estar más angosta o puede estar más extendida, este punto puede estar por aquí, pero igual barre toda la escala vertical, ¿cierto? Desde el 100% hasta más o menos 4%. En el caso del análisis, de un análisis granulométrico para otro tipo de suelo, por ejemplo, en el cual es un suelo más fino, vean, en el cual tenemos estos puntos de color negro, los círculos de color negro, estos círculos de color negro llegan solamente hasta donde tenemos la línea de color celeste, que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces tenemos únicamente esta línea a partir del análisis por tamizado y tenemos aproximadamente poco más de 60% que pasa a la malla número 200, ¿ok? Entonces tenemos un suelo bastante fino, ¿sí? Queda claro únicamente viendo la curva granulométrica lo que acabo de decir, ¿verdad? El último punto, ¿ok? O incluso por aquí, el último punto que representa la malla, vean la manito, ¿ok? Porque yo no llego hasta aquí. El último punto que llega a la malla número 200, vean aquí que dice 200, ¿ok?
está asociado a un porcentaje un poco mayor al 60%, ¿cierto? Significa que, imaginemos que es 62%, ¿ok? El 62% de las partículas pasa a la malla número 200, ¿sí? Entonces es un suelo muy fino. Yo les había hablado de ese 50%, ¿ok? Que lo vamos a retomar en el tema de clasificación de suelos. Entonces, evidentemente este suelo, pues, ese de ahí, el de celeste, es una arcilla o un limo, ¿ok? Ya, simplemente viendo la curva granulométrica podemos evidenciar eso, ¿ok? Pero yo les había hablado, y puedo irme 2 pasos más adelante, porque ya hemos conversado en la clase del día martes, ¿ok? De poder identificar una serie de diámetros, ¿ok? El de 10, el de 30 y el de 60, ¿ok? Entonces, aquí yo no puedo obtenerlos, ¿cierto? Y me es necesario conocer el íntegro de la curva granulométrica. ¿Cómo completo ese íntegro de la curva granulométrica? A partir del análisis por sedimentación. Es decir, para yo lograr completarlo hasta porcentajes apreciables, ¿ok? Bastante pequeños, pues necesitamos completar la curva mediante el análisis granulométrico por sedimentación y hacer una curva granulométrica global. Tamizado, la textura gruesa y la textura fina con el análisis por sedimentación. ¿Sí? Entonces, ya ese es como un resumen de lo que hemos estado conversando. Es importante lo siguiente, ¿okay? Tenemos los diferentes tamaños, ¿ok? La diferencia entre textura fina y textura gruesa ya sabemos, malla número 200 para la clasificación SOX, ¿ok? Malla número 200. Luego, entre gravas y arenas tenemos la malla número 4, 4.75 milímetros, ¿ok? Es decir, aquello que es mayor que el número 4 es la grava. Aquello que está entre la número 4 y la número 200 es arena. Y aquello que pasa a la número 200 son los finos. ¿Por qué les digo esto? Porque en las clasificaciones de suelo va a ser importante definir los porcentajes de grava, los porcentajes de arena y los porcentajes de finos. ¿Ok? Eso es importante para poder nosotros definir el tipo de material con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Entonces recuerda, porcentaje de grava que pasa a las 3 pulgadas y que se retiene en la número 4. Porcentaje de arenas que pasa a la número 4 y se retiene en la número 200. Porcentaje de finos que pasa la número 200. ¿Ok? Eso vamos nosotros a identificar claramente en nuestras curvas granulométricas y en nuestro análisis. ¿Sí? Estos pasos que yo les estoy indicando aquí, porcentaje de gravas, porcentaje de arenas, porcentaje de finos, obtención de D10, de 30 y de 60, y después en la serie diapositiva CU y CC, coeficiente de uniformidad y coeficiente de curvatura. Vamos a traer esos conceptos para cuando hagamos la clasificación de suelos. En la clasificación de suelos no vamos a tomar, o no vamos a, ¿cómo decir?, incorporar nueva teoría. Simplemente vamos a tomar lo que hagamos en este tema y en el de martes para, en función de algunos umbrales, definir los tipos de suelo. La teoría está acá. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos caracterizar una curva granulométrica? Es a partir de dos coeficientes, ¿ok? El primero es el coeficiente de uniformidad y el segundo el coeficiente de curvatura. Y para eso tenemos que definir dos tipos de diámetros. Bueno, tres tipos. El diámetro 10, el diámetro 30 y el diámetro 60. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el diámetro 10? Es el diámetro en milímetros por el cual pasa el 10% de la masa del suelo, ¿ok? El diámetro 30 por el cual pasa el 30% y el diámetro 60 por el cual pasa el 60%. Podemos hacerlo de dos maneras, de manera gráfica o de manera analítica. De manera gráfica lo podemos hacer simplemente teniendo la curva granulométrica, ¿okay? La curva granulométrica ploteada, ¿sí? Tenemos la curva granulométrica ploteada, aquí está, eje vertical aritmético, porcentaje más fino, porcentaje que pasa acumulado, y luego el tamaño de las partículas en el eje horizontal, en el eje logarítmico. Por ejemplo, para el D60, simplemente tomamos 60%, trazamos un horizontal, choca nuestra curva granulométrica, bajamos y obtenemos el D60 en milímetros. Lo mismo para el D30 y lo mismo para el D10. Obviamente, por ejemplo, yo aquí tengo dos puntos, ¿verdad? Este punto está por debajo de 60 y este punto está por encima de 60. Lo que yo hago, ciertamente, es una interpolación, aunque en esta imagen es de manera gráfica, pero también lo puedo hacer de manera analítica, ¿verdad? ¿Ok?
¿Me recuerda cuál es la fórmula de la manera analítica? A ver, ¿cuál es? ¿No? Dx, ¿a qué es igual? Dx menos 10 elevado a qué? ¿Logaritmo de qué? La altura mayor, ¿no? Ajá. Menos cociente, ¿no? ¿Sí? Porcentaje mayor menos porcentaje x sobre porcentaje mayor menos porcentaje menor, ¿verdad? Sí. ¿Está? ¿Ven? Si se acuerdan, no necesito poner una en este porcentaje. ¿Ok? ¿Está? Por favor, yo necesito que lo hagan de sus calculadoras simples, no de las HPs, porque HP no, ninguna calculadora programable va a ser permitida en la PC2. Por favor, estén advirtiendo los que tienen programables que lo hagan. ¿Por qué? Porque obviamente, más allá de esta fórmula, es simple, de hecho hay programas para clasificar suelos, ¿ok? Y no me digan que simplemente copien eso. En celular tampoco, a nadie le voy a permitir celular. En el anterior pude haberlo hecho porque quizás alguien se puede haber olvidado, pero en esta no. ¿Ok? Ya los estoy avisando y después no tengo calculadora y me listo para algo desde el fondo. ¿Ok? Entonces, una vez definidos el de 10, el de 30 y el de 60, a partir de estas fórmulas, recuerden, x simplemente se reemplaza con 10, con 30 o con 60, obtenemos esos diámetros, ¿cierto? Y a partir de la obtención de esos diámetros podemos llegar a obtener el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Estos coeficientes nos permiten tener una noción de la forma de la curva granulométrica, ¿ok? Y aquí vamos a definir dos conceptos que están asociados a lo siguiente. Esto es por, ¿verdad? Ningún problema. Claro. Importante de la curva granulométrica es poder conocer o poder definir lo que se llama la gradación. Esto sí me voy a detener un poquito más porque en la clase de martes creo que al final terminé corriendo un poco para llegar a ese concepto. ¿Okay? Vamos a hablar de la gradación. Ya nosotros tenemos en nuestra mente la clasificación gravas, arenas, limos y ácidos. ¿Verdad? Eso está claro. Esto tiene que ver únicamente con el tipo de materia. ¿Y cómo definimos eso? A partir de la curva granulométrica. Bueno, parcialmente, porque acá queda todavía un poco el límite de cosas, o sea, de aquello que hemos conversado. El porcentaje de gravas, porcentaje de arenas y porcentaje que ya lo habíamos visto como. Y lo voy a explicar también en la siguiente. Pero queda una gradación. Y en la gradación tenemos lo que se llama pobremente gradada, y bien gradada. ¿Ok? Ya. Pero estos conceptos están únicamente relacionados a los suelos de textura gruesa. ¿Ok? Los suelos de textura gruesa. Los suelos de textura fina hacen otro tipo de clasificación. ¿Ok? Porque no tiene mucho sentido definir gradación en una curva, disculpen, en suelo de textura fina. Ya. Entonces, como hemos definido ya los, digamos, las letras que a su vez definen los tipos de suelo, para eso también vamos a hacer lo propio. Pobremente gradada tiene la letra P, ¿okay? Del inglés por. ¿Okay? Y bien gradada tiene la letra W del inglés bueno. ¿Okay? Entonces, ya tenemos algunas combinaciones que podemos hacer de suelos. Por más que ustedes aún no sepan clasificación de suelos, pero podemos estar conversando sobre lo siguiente. Grava, bien gradada, ¿cierto? Arena, bien gradada. Lo propio, grava, pobremente gradada. Y grava, bien gradada. Arena, pobremente gradada. ¿Ok? ¿Ya? Bajo estos conceptos ustedes ya pueden definir una combinación. Aquí falta, de hecho, digamos, explicarles algunos otros conceptos que ya no solamente tienen 2 letras sino 4, pero ya eso es parte del tema únicamente de clasificación de suelos. Pero por lo que hemos visto, ustedes ya saben, grava o arena, y yo les acabo de decir que estos de aquí, estas letras, P y W, solamente se aplican a estos dos tipos de suelo. Así que podemos tener GW, que significa grava bien gradada, arena bien gradada, grava pobremente gradada y arena pobremente gradada. ¿Y qué significa la gradación? Usted. La gradación quiere decir
que la distribución de partículas abarca muchos tamaños o una gran cantidad de tamaños, un buen rango de tamaños. ¿Por qué es importante eso? Porque la idea, ustedes saben, es que estos materiales, en sí el suelo, para nuestro uso en particular,